Ya estamos de regreso. Fíjense que hoy el BBVA presentó sus números, verdaderamente buenos sus números, verdaderamente buenos números. Yo con BBVA siempre he tenido un tema y déjenme decírselos. Sé, como decía Vince Lombardi, que perder significa que te tienes que esforzar para ganar. Y que cuando ganas, te tienes que esforzar 2 veces más para no perder. A mí, honestamente, la manera en la que BBVA logra mantenerse en el liderazgo dentro de un sector que es verdaderamente competido, dentro de un sector que, pues mire, es muy sencillo. Nada más cuente 52 bancos. 52. Con una gran cantidad de diferencias entre ellos. Hay los que son bancos generales, o sea, universales. Los que son bancos de nicho, ya sea por producto o por región. Por la tecnología que utilizan. Hay muchos bancos que ya tienen concesión para un banco normal y la concesión para un banco tecnológico. Hay otros que lo han hecho como si fuera una parte de su estilo. Si usted nos escuchó el lunes, escuchó a Jorge Arce que hay otros bancos, segundo, tercer banco del sistema, que dicen: nosotros somos el helado de vainilla de la banca. No nos van a ver en la punta de las modas, pero nos van a ver en dónde está, pues, esa banca confiable, esa banca que necesitas. Y el caso de BBVA es verdaderamente llamativo. Déjenme decírselo por qué. Porque trimestre va, trimestre viene, y ellos siguen siendo el banco, pues, que está en la punta, que está en la cabeza, que está haciendo, pues no sé, yo no sé cómo le hace. Al ser el tercer trimestre, pues aumentaron la utilidad 13.3%. Tuvieron una utilidad de 80,000 millones de pesos y tan solo en el tercer trimestre, 28,000 millones de pesos. Y justamente para hablar de todas estas cosas, decía mi querido Eduardo Osuna, director general y vicepresidente del BBVA México, que ser el más grande es más difícil que ser de los malos, porque tienes que esforzarte 2 veces para no perder. ¿Cómo le hacen? Querido David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, siempre con gusto saludarte, querido amigo. Siempre a tus órdenes, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues mira, yo diría que hay que esforzarse para seguir creciendo y sobre todo seguir invirtiendo en una trayectoria que hemos tenido en los últimos 10, 12 años de mucha inversión, mucha innovación y mucha inversión, cuando digo no solamente en temas tecnológicos, sino también físicos, y mantener un buen ritmo, porque tenemos grandes competidores en el sistema financiero mexicano, tanto bancos tradicionales como fintechs, startups que están llegando a México. ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo hacerle? Porque entran... Pues lo decía en la presentación que estaba haciendo, pues hay 52 bancos, nada más 52 bancos, más los otros otorgantes de crédito, más pues una cantidad de figuras, algunas de ellas incluso fuera de la regulación. Temas tecnológicos, también físicos, y mantener un buen ritmo. Pero siempre tenemos que hacer, siempre es bienvenida a la competencia en todo momento, y eso nos hace ser mejores. Y yo también, aprovechando, no solamente somos un banco local en regulación mexicana. Lo decía A ver, pero se nos está viciando la llamada. Porque como que se está poniendo lo que yo había estado diciendo, entonces hay que... Vamos a recuperar la llamada, porque sí, como que estaba... Como que había... Como que estaba duplicando, ¿no? Entonces estaba ya generando un fenómeno bastante malo. Pero sí, o sea, yo creo que lo que está diciendo ahorita Eduardo Osuna es justamente eso. Cómo seguir creciendo, o sea, decir, cómo innovo, cómo no me tiro en esa confianza, en esa hamaca de decir, pues ya somos el más grande y hay que quedarnos aquí. Creo que eso, para mí,
y para el sistema financiero tiene pues mucha determinación, o sea, encontrar cuáles son los nichos, para qué eres bueno. E insisto, en un banco tan grande, en un banco que tiene una operación tan grande, no solo en México, sino en el mundo como el BBVA, pues la toma de decisiones es complicada. O sea, es una toma de decisiones difíciles, es una toma de decisiones que requiere. Entonces, por eso es este interés de platicar con Eduardo Osuna y ver cómo lo están haciendo, porque yo creo que la pregunta es esa. La gran pregunta es, ¿cómo le hacen? ¿Cómo? Y empezaba ya a decirlo, es pues, una línea de crecimiento. Pues sí, pero es una línea de crecimiento ¿hasta dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué nivel? ¿Cómo hacerle para que esto funcione de esta manera? Entonces yo creo que ahí está el gran reto del BBVA y de la banca en general en México. Yo creo que se abren muy buenas oportunidades. Lo dijo el lunes aquí en estos micrófonos Jorge Arce, el presidente de HSBC, pues que México es como un adulto joven, que es como un adulto joven que todo necesita. Ayer me decía alguien que es secretaria de Estado, me decía, refiriéndonos a eso, porque hablábamos de eso, me dice, no, y que además no se pudo llevar nada de casa de sus papás. O sea, es un adulto joven que además, porque platicábamos de eso y yo me decía, pues sí, y que además no pudo llevarse nada de casa de sus papás. O sea, que todo necesita, que todo tiene que estar ahí. Y bueno, pues eso no suele ser lo normal, no suele ser lo que sucede. Y por lo tanto yo creo que particularmente interesante. Mire, la utilidad neta fue de 80,000 millones de pesos. Tan solo en el trimestre de 28,000 millones de pesos, un aumento del 13% comparado con el año anterior. Eduardo, entonces, qué lástima que se hayan complicado tanto la llamada. Eduardo Osuna, entonces, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hacen para seguir siendo el más grande y el mejor? Bueno, sin duda decía, no sé si se oyó en el radio, que primero es un tema de mucha inversión y mucha innovación de manera sostenida, pero innovación no solamente en tecnología, sino también en productos, en diferentes temas, que diría, de modelos de distribución y sobre todo muy atentos a lo que está pasando en la evolución de nuestros competidores, tanto tradicionales como fintechs, startups y demás, y que eso va a llegar a México, está llegando, y es para beneficio del consumidor, y nuestro gran reto es mantenerlos en el nivel que tenemos en este momento de cuotas de mercado y sobre todo ofreciendo niveles de servicio muy buenos para nuestros clientes y al final, como decía, quien sale beneficiado pues es el consumidor mexicano. ¿Cómo ha sido el cambio de gobierno desde el BBVA a México? ¿Cómo ha sido el final del sexenio y el arranque de este sexenio? ¿Cómo ha sido para los clientes del BBVA México? Porque siendo un banco comercial tan grande, pues tienen una mucho mejor sensibilidad que a veces los observadores del mercado. Bueno, lo dices muy bien porque nosotros representamos a 32 millones de clientes que interactúan permanentemente con nosotros y nos da un muy buen termómetro de diferentes segmentos y también pues prácticamente en todas las geografías. Y lo que hemos estado sintiendo es el consumo ha venido muy bien durante el año, digamos que los 9 meses acumulados, pero sí hemos sentido un poco de mayor lentitud en los últimos meses y también viendo que las cifras de crédito del segmento de empresas también han evolucionado muy bien de manera interanual, también hemos visto un poco de mayor lentitud a partir del mes de junio. Tiene una lógica muy simple. Yo creo que además de que estamos viendo un menor gasto del gobierno, porque las obras insignias de la administración anterior están terminando, también siempre estos cambios de administración generan incertidumbre, generan en muchos casos un menor ritmo también de inversión, tanto pública como privada, y entonces vemos un menor ritmo económico en general. Y claramente lo que estamos recogiendo en los estudios también un poco esta crítica y normal
posición de déjame ver cuáles van a ser las nuevas reglas del juego, especialmente por lo que está ocurriendo en México en términos de la reforma judicial, cómo va a terminar actualmente las leyes secundarias, qué va a ocurrir con el nuevo presupuesto que van a presentar el 2025, especialmente cómo será esa consolidación fiscal, y no hay que perder de vista lo que está pasando en el entorno extranjero, especialmente las elecciones de Estados Unidos están generando bastante incertidumbre. Lo mejor de todo esto es que muchas de estas dudas, diferentes temas que los inversionistas, especialmente no hablo financieros, sino sobre todo inversionistas en cierres están esperando, pues se van a terminar de dilucidar en los siguientes meses. Hay que decir también que estamos viendo una interacción con el nuevo gobierno que no habíamos visto en ninguna administración, es decir, mucha cercanía y mucho diálogo en los planes, en lo que está ocurriendo, y eso también nos permite pues tener una buena temperatura de qué deberíamos de esperar en los siguientes meses. Y yo creo que es una transición por ser el mismo partido oficial y que ha sido muy consistente a lo que vimos en la campaña, lo que vimos una vez ya en el proceso de transición, ya que han tomado posesión, estamos viendo una buena consistencia en los mensajes y en lo que está haciendo. Pero parecería que además en ese sentido hay un cambio en el tono, ¿no? Que dejó de haber ese tono ríspido, que a lo mejor esencialmente están diciendo las mismas cosas, pero de una manera que promueve más el diálogo, más la concertación y más los acuerdos en lugar de tensiones, ¿no? Es correcto, y además yo creo que hay un entendimiento de que somos verdaderamente sinérgicos de iniciativa privada y el sector público. Es imposible que México alcance niveles de inversión del 25% para poder crecer más arriba del 2% típico si no hay este buen diálogo y esta complementariedad. Yo diría, no solamente con el inversión extranjera, que se habla mucho del nearshoring y la inversión extranjera, lo más importante es este diálogo con el empresario mediano que está en los diferentes estados, que es el que verdaderamente mueve la aguja. Eso es relevante para que verdaderamente tengamos un sexenio con un crecimiento necesario para que podamos generar más empleo y sobre todo tener mayor nivel de riqueza para todos los mexicanos. Ahora, ¿cómo ves el futuro del banco? ¿Cómo ves el arranque de gobierno? Mira, yo creo que vamos a tener un muy buen cierre de año en términos de evolución de la actividad, especialmente porque los motores que habían venido empujando la economía siguen estando ahí, un poco más lentos sin duda. El gran reto para el siguiente año va a ser qué tan rápido el gobierno es capaz de empezar a ejecutar los planes de infraestructura que estamos viendo y estas señales que te decía en términos de los mensajes correctos y terminar de resolver pues toda esta incertidumbre. En la medida que empecemos a ver que todos los planes del sector energético, de los temas de logística, de carreteras, puertos, aeropuertos, que están en el plan que presentó la presidenta, los empezamos a materializar, veremos mensajes de mayor confianza a los inversionistas. Y esto ligado a que veamos la evolución de la transición también en Estados Unidos, deberíamos de ver un buen arranque de año. El banco, como siempre decimos, yo estoy invirtiendo en este momento en niveles récords de CAPEX, porque son lo que lo va a ver en los siguientes 2 o 3 años. Yo tengo que seguir a un ritmo muy alto de inversión para sostener la transaccionalidad de los 32 millones de clientes y el ritmo de apertura de nuevas cuentas que estamos viendo. La tecnología está permitiendo un nivel de bancarización acelerado que no habíamos visto nunca en la historia moderna de este país. Sin lugar a dudas. Querido amigo, tenemos ahí pendientes, yo supongo que Terrazas ya te explicó del asunto. Ahí quedamos centrados, amigo. Te mando un fuerte abrazo, siempre un gusto saludarte, querido David. Que te vaya muy bien, amigo, que te gusta saludarte.